nombre es Eduardo Salgado, soy el director de la especialización en Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a esta especialización que tiene toda la intención de preparar a los alumnos de la región Caribe y, si se quiere, a nivel nacional, toda vez de que tenemos todos los motivos y todas las capacidades para atender esta gran área del derecho. Entonces, bueno, la presentación que traje hoy para ustedes es básicamente una charla que quiero que ponerles de presente porque es un tema que yo manejo, que estoy manejando bastante en mis investigaciones académicas, y creo que también trae a colación ciertas problemáticas que resultan importantes observarlas desde el punto de vista de los derechos humanos, así como desde el punto de vista de otros derechos, que en este caso va a ser el derecho de las inversiones. Entonces, no siendo más, creo que voy a dar por iniciada la charla y con mucho gusto, posterior a la charla en sí misma, estaré recibiendo cualquier duda sobre el tema y, en particular, cualquier pregunta o información que surja sobre la especialización. Entonces, la charla hoy la denominé Tensiones entre el derecho de las inversiones y los derechos humanos básicamente concretos del medio ambiente. Entonces, en principio tendríamos que definir o tener una noción básica de qué es el derecho de las inversiones y por qué es que yo lo traigo a colación el día de hoy. En primer lugar, yo quiero decir que esto es una discusión que ya se ha venido dando desde mucho tiempo, a partir de la instalación de la globalización y, además de eso, del derecho de las inversiones como tal, teniendo en cuenta los actores en el comercio y los países y las empresas, que ahora vamos a ver cómo esa noción cambia, comienzan a dominar el mundo económico de cierta manera. Entonces, ¿qué es el derecho de las inversiones? Esta breve noción, básicamente el derecho de las inversiones no tiene una definición, es una definición amplia, no se agota sencillamente con la que yo estoy aportando acá, pero es una definición que nos ayuda a comprender de alguna u otra manera qué es o qué se puede contemplar como el derecho de las inversiones. Entonces, básicamente es el conjunto de reglas que protegen a la inversión y al inversionista extranjero frente a las acciones de los estados receptores de la inversión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que actores multilaterales, actores del comercio, empresas muy grandes, que ahora le vamos a denominar técnicamente con un nombre que, que, que le puso o lo acuñó la ONU, básicamente. Entonces, estas empresas multinacionales o corporaciones multinacionales, si se quiere, ellos traen una inversión. En la jerga del derecho económico y del derecho a las inversiones se llama inversión extranjera, y esta inversión la posa en un país receptor, que en este caso ojalá lo entendamos como países subdesarrollados, básicamente los latinoamericanos. Entonces, estos países, estas empresas multinacionales, antes no tenían el derecho de las inversiones para proteger esa inversión en otros países que no fueran los países nacionales de estas empresas o donde estaban domiciliadas, digamos. Lo que les hacía buscar una protección en la figura de la diplomacia. Entonces, la diplomacia se convirtió en una figura eje e importante a la hora de proteger las inversiones, dado que estas empresas multinacionales no confiaban en las resoluciones de los conflictos en los países host o los países receptores de las inversiones.
Posteriormente a la diplomacia se trató de hacer un mecanismo judicial, obviamente, que buscara en la satisfacción de la protección de las inversiones de estas multinacionales gigantes que querían expandir sus inversiones a otras latitudes. Y el Banco Mundial entonces crea un tema, un tema que se llama un tema de resolución de conflictos, que es un método alternativo de resolución de conflictos que se llama el CIADI, una convención que se llama la Convención CIADI, que ahora la vamos a tocar, y eso completa como un panorama muy general de cuáles son los actores en el tema del derecho de las inversiones. Entonces, en resumidas cuentas, hasta ahí la noción lo que nos trae es que hay varios actores. Uno, las multinacionales empresariales, que son los poderosos y los que conforman la globalización en sí mismo. Y dos, los estados receptores de las inversiones. Entonces, estos actores son importantes para comprender el derecho de las inversiones, puesto que ellos son los que van a estar inmiscuidos en estos diferendos y en estas disputas judiciales que ahorita voy a poner de presente. Entonces, yo sé que la diapositiva no se muestra completa, pero digamos que el cuadro que está debajo del verde expresa a quién protege el derecho de las inversiones y cuáles son las fuentes del derecho de las inversiones. Voy con la primera. ¿A quién protege el derecho de las inversiones? Protege a las multinacionales o a las corporaciones multinacionales. En Colombia podríamos la jerga utilizarla indistintamente como, por ejemplo, transnacionales o empresas transnacionales, y muy bien se podría entender que eso es el símil para corporaciones multinacionales. Lo que pasa es que en inglés se acuña los términos multinational corporation a partir de un académico que se llama David E. Lalinde. Entonces, esta persona presenta en 1960 en la Universidad del Institute Carnegie Management en California, si no estoy mal, un paper o un artículo científico en donde se titula por primera vez en el mundo Multinational Corporations. Entonces, aquí comienzan a definir qué es una empresa transnacional o una corporación multinacional, que es básicamente, como lo define David L. Lalinde, lo define como una empresa domiciliada en un país, pero que opera en otros países bajo las leyes y la protección de otros derechos. Entonces, el derecho de las inversiones va dirigido a proteger las inversiones de las transnacionales o las corporaciones multinacionales. Eso como uno. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho de las inversiones? Las fuentes del derecho de las inversiones son lo que se conoce como los tratados bilaterales de inversiones o los tratados de libre comercio con capítulos de inversiones. Estos capítulos de inversiones o los tratados bilaterales de inversiones aceptados y ratificados por el Estado colombiano, por cualquier Estado que quiera entrar en ellos a partir de su negociación y luego su ratificación, teniendo en cuenta todo el proceso que se surte para ello. Básicamente estas fuentes son las que determinan, ¿sí?, ir a este tribunal de inversiones que me voy a referir ahorita, que lo instaura el Banco Mundial. Entonces, las fuentes del derecho de las inversiones lo encontramos en los tratados de libre comercio con capítulos de inversión y los tratados bilaterales de inversiones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar el derecho de las inversiones en principio. Entonces, como les venía diciendo, el Banco Mundial crea, a partir de su convención CIADI, un convenio CIADI que elabora en 1966,
crea el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ¿Qué es esto? Esto es cuando una corporación multinacional invierte en un país y ese país acuerda un tratado con el país donde la multinacional tiene su domicilio. En estos tratados siempre derogan la justicia ordinaria, por decirlo así, y le dan competencias a este tribunal que se llama el Tribunal de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para que conozca cualquier conflicto derivado de la inversión. Es decir, si la corporación multinacional se siente afectada en su inversión en X país latinoamericano, ellos van a activar la cláusula arbitral y van a ir a este centro de disputas que lo que busca es solucionar los conflictos entre esa multinacional gigante. Ahora les voy a mostrar algunas multinacionales que están aquí en Colombia versus el país que van a demandar. Entonces, esto es importante porque tiene una incidencia incluso en principios constitucionales como el principio o los principios de mantener efectivamente el equilibrio financiero del país, teniendo en cuenta de que un laudo arbitral emanado de este centro del Banco Mundial, las indemnizaciones suelen ser millonarias, por no decir billonarias a nivel de millones de pesos, y millonarias, muy millonarias a nivel de dólares, porque siempre sale básicamente en dólares esa suma. Entonces tiene una incidencia el Banco Mundial porque es la que crea este centro de arreglo de diferencias relativas a las inversiones, y casi todos los países dirimen sus conflictos en este seno arbitral. Bien, y paralelamente tenemos los derechos humanos. Entonces, ¿los derechos humanos qué son? Los derechos humanos son todos estos derechos inherentes a todos los seres humanos, ¿sí? Sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad o cualquier otra condición que se vaya incorporando a esta legión, a este parámetro de condiciones que tenemos los humanos en la evolución de nosotros mismos. Entonces, ¿qué se busca? Proteger todo lo que gira u orbita alrededor de la dignidad humana. Entonces ahí podemos encontrar derechos, los derechos DESC, que le llamamos los derechos económicos, culturales y sociales, o los derechos civiles y políticos, que también hay un recorrido gigante e ingente sobre estos derechos. La ONU se ha pronunciado con muchos protocolos, con convenciones que ya los países han firmado y que en Colombia obviamente los respeta y los ha adoptado, tratando de proteger en sí mismo todo lo que concierne a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como los DES. ¿Por qué hablo de los DES en materia de derechos humanos? Porque resulta que se incorpora dentro de los DES el derecho humano al medio ambiente. ¿Sí? El derecho humano al medio ambiente se conoce como un derecho humano antropocéntrico. Eso quiere decir que se tiende a proteger el medio ambiente como un medio o un fin para que el ser humano sobreviva en la Tierra. Pero hemos visto una variación en la concepción filosófica de la visión del medio ambiente como tal. Entonces, en Colombia ya han surgido varios fallos de la Corte Constitucional, uno muy diciente de la Corte Suprema de Justicia y otros fallos de cortes menores que han acogido este tipo de filosofía. Y eso quiere decir que hemos pasado o hemos transitado del derecho antropocéntrico del medio ambiente o de la naturaleza al ecocéntrico. Eso quiere decir que ahora ya la naturaleza o el medio ambiente y los ecosistemas que hacen parte de ese medio ambiente
se van a ver como un sujeto jurídico propiamente. Es decir, le están ofreciendo una personalidad jurídica. Estos son fallos, son fallos históricos, si se quiere, hito, porque en muchos otros países todavía esta concepción de la naturaleza y del medio ambiente no se tiene. Y aquí entra en juego este tema, todo este tema de las inversiones. Ahora se los voy a presentar. ¿Por qué? Entonces, en el ámbito y en ese gran panorama de los derechos humanos, que obviamente aquí no podemos abarcarlo todo, pero sí voy a mencionar que estos derechos humanos tienen unos órganos de protección que los podemos ubicar en África, pero en este caso yo voy a presentar en África, incluso Europa, y estamos acá en Latinoamérica también, en América en sí mismo. Voy a presentar algunos órganos en particular, por ejemplo, el sistema universal, que ustedes lo van a ver mucho en uno de los módulos de la especialización. Se encuentra lo que ha emanado, lo que se ha emanado a partir de las Naciones Unidas. Entonces ahí vemos que las Naciones Unidas tiene esos órganos que están presentándose en la diapositiva. Ahí está la Asamblea General, ¿sí? Con sus correspondientes funciones. Ahí está el Consejo de Seguridad, está el Consejo Económico y Social. Cada uno estudia los derechos humanos desde el punto de vista y desde el contexto en que ellos les compete. Y la Corte Internacional de Justicia, obviamente, también hace parte de este sistema universal de protección de los derechos humanos. A su derecha van a encontrar unos comités que también donde se discuten ciertos temas particulares de los derechos humanos, porque hoy día se abarcan muchos temas que se protegen a partir del estudio y a partir de la concepción de los derechos humanos. Entonces, y otros órganos de protección de los derechos humanos también podemos encontrar acá en el sistema interamericano. Entonces, como ustedes conocen, el sistema interamericano tiene una convención americana de la cual nosotros también hacemos parte, Colombia, y valga reiterar en este momento que la Corte Constitucional, los jueces colombianos, la Constitución ya ha sido interpretada en clave a esta convención americana, en donde se protegen los derechos humanos a nivel de OEA, ¿no? Entonces, todos los países americanos creo que estamos a tono en este sentido, y lo primero que tenemos que hacer nosotros como juristas y como jueces, futuros intérpretes y doctrinantes de los derechos humanos es tener muy en cuenta lo que en el sistema americano, sistema interamericano expresa en clave de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que la Corte Interamericana, como ustedes ven ahí, que es uno de los órganos que está en el sistema interamericano, ha venido interpretando sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, ha venido teniendo mucho auge y mucha potencia, mucho fomento dentro del ordenamiento jurídico colombiano. De hecho, si ustedes tienen en cuenta el último fallo de la Corte Constitucional, que me viene a la mente ahora, que fue muy discutido hace unas 2 semanas con respecto al derecho humano a la segunda instancia, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, la Corte Constitucional en sus consideraciones y en las motivaciones lo que expresa es que ellos tienen en cuenta ciertas interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana sobre la doble instancia. Entonces, en ese sentido, y de conformidad a ello, le otorgaron esa doble conformidad al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Saria. En ese orden de ideas, ellos alegaron o argumentaron que estaban tratando de proteger un derecho fundamental y un derecho humano que todo el mundo tiene en los sistemas interamericanos civiles, a partir de los derechos humanos civiles y políticos. Entonces, esta persona se le da el acceso a la doble conformidad, independientemente de lo que otros magistrados e incluso la misma Corte Suprema de Justicia ha venido manifestando
sobre el asunto, porque la Corte Suprema de Justicia básicamente lo que dijo fue que en un comunicado, después de haber recibido la notificación vía prensa de la decisión, fue que ellos estaban siguiendo lo que en la misma Constitución plasmaba y que esto no era un invento colombiano, sino que también seguía parámetros de instrumentos nacionales, en donde se permitía que aforados como Andrés Felipe, el exministro Andrés Felipe Arias, se le permitiera o no se le estuviese violando el debido proceso, en otras palabras, porque nada más lo condenó y nada más se dirimió el conflicto en el tribunal de cierre, que en este caso era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay una tensión ahí en materia de derechos humanos, pero fíjense que parte de esa tensión viene porque la Corte Constitucional, que es la Gran Corte de Colombia, toma una interpretación basada en lo que ha venido diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una gran incidencia en muchos de los aspectos y en muchas de las interpretaciones de otros temas. Por ejemplo, también si nos vamos al tema político, que es un derecho humano propiamente dicho, nos podemos remitir al caso de Gustavo Petro también. Es un caso sonado y un caso de estudio también, y en infinidad de otros casos. Y hoy yo les voy a tocar una opinión consultiva que ellos sacaron en el 17 de noviembre del 2017, si no recuerdo mal la fecha, en donde Colombia le pide a la Corte Interamericana interpretar los derechos del medio ambiente dentro o con ocasión al cumplimiento de la convención. Entonces, esa opinión consultiva yo la voy a traer a colación, si se quiere, en esta parte de la charla para que ustedes sepan. Entonces, pero, después de haber visto las nociones de las inversiones, los actores del derecho de las inversiones y su paralelo con los derechos humanos en el sentido de cuáles son los órganos que protegen a nivel internacional y a nivel nacional los derechos humanos, vemos que el CIADI, ese que comenté al principio, que es el centro de arbitraje instaurado por el Banco Mundial, no está integrado con los órganos de protección de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el CIADI lo único que hace y a lo único que atiende es a problemas de inversión estrictamente. Si la empresa multinacional ve que su inversión está siendo afectada por una comunidad indígena, porque quizás un agente del Estado, digamos una gobernación o una oficina en particular que trata de defender los derechos de la naturaleza o de los derechos de las comunidades que viven alrededor de la naturaleza, ellos sienten que su inversión está siendo afectada o violentada, enseguida le va a dar latitud a la empresa para que vaya e instaure un proceso ante el CIADI contra Colombia. Entonces, esto es importante porque el CIADI no va a tener consideraciones frente a temas de, por ejemplo, el derecho de precaución o que se le tiene que ser el derecho consultivo a las comunidades antes o previo a una ejecución operacional de la empresa, digamos una minería. Entonces, eso no se va a tener en cuenta ahí. Por mucho que se defienda, o sea, sí se puede argumentar dentro del CIADI, dentro del diferendo de inversiones, pero es poco probable que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver que en Colombia hay muchas multinacionales que están en Colombia y que precisamente están haciendo extracción minera, ¿sí?, de carbón, están haciendo muchas cosas que afectan el medio ambiente.
Aquí podemos ver, por ejemplo, Glencore, BHP, todas estas que les estoy nombrando son multinacionales gigantes con mucho dinero que operan desde otros países porque allá tienen o están incorporados, sus domicilios están incorporados en otros países fácilmente, pero ellos tienen redes en los demás países porque tienen mucho poder. Prácticamente la globalización se forma fundamentada en estas operaciones económicas tan ingentes, ¿no? Entonces, los países van cambiando de alguna u otra manera sus regulaciones. Digamos, hablemos de la regulación de los trabajadores. Se alega en el derecho de las inversiones y una de las críticas que tiene el derecho de las inversiones es que ellos llegan a países subdesarrollados, las multinacionales, para acometer sus empresas o sus actividades económicas, pero siempre y cuando los países les otorguen prebendas, beneficios, en el sentido de que morigeren ciertos regímenes, como por ejemplo el régimen laboral. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos no les conviene tener un régimen laboral que les salga muy costoso, porque ellos están poniendo en últimas, están poniendo sucursales extranjeras en otros países, lo que nosotros podemos decirles acá, los puntos en otros países. Entonces, Glencore, BHP, Anglo American, Xstrata, EBX, Billiton, Anglo Gold y Drummond Company, ustedes son una de las pocas que puedo mencionar en este momento para que ustedes se den cuenta que en Colombia está llena de multinacionales. Pero llena de multinacionales, ¿por qué? Precisamente por eso, porque hay tratados donde que se acoge, que Colombia ha acogido en virtud de las potestades que le da la Constitución política al presidente de la República para que las negocie y las acoja posterior con un control de la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional no hace mayores interpretaciones o mayores intervenciones a este tema de las negociaciones del gobierno frente a estos tratados. Luego, entonces, hay muchos tratados que han sido acogidos y han sido ratificados por Colombia. Entonces podemos, por ejemplo, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos y el último que se firmó con Francia. Y aquí tenemos también tratados con Canadá, si no estoy mal. Y en ese orden de ideas, estas empresas se sienten protegidas por estos tratados y ellos dicen, bueno, si a mí me pasa algo a mi inversión, yo no me voy a someter a la justicia colombiana porque, entre otras cosas, no confío en la justicia colombiana y para eso es que está diseñado el derecho de las inversiones, escaparnos de la justicia nacional donde está reposada la inversión para que otras instancias internacionales nacionales, porque el CIADI no hace parte de ningún estado, sino que es una institución internacional a nacional, decidan sobre los diferendos que estrictamente tienen que ver con las inversiones. Pero entonces ahí va la crítica, y por eso es que yo hago el análisis de las tensiones de los derechos, porque estas multinacionales durante el ejercicio de su actividad económica lo que hacen es afectar, por ejemplo, derechos del medio ambiente en Colombia. Y afectar no solamente el derecho al medio ambiente en Colombia, sino a otros derechos que van interrelacionados y que son enteramente interdependientes con estos derechos del medio ambiente, como por ejemplo los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades tribales que están viviendo alrededor de todos estos proyectos gigantes y macros. Y entonces hay otras preguntas que uno se tiene que hacer y estas comunidades están siendo afectadas. Piénsese, por ejemplo, en la Guajira, el Cerrejón, donde está básicamente Glencore, BHP, ahí ellos están ahí metidos. Entonces, el Cerrejón lo que hace es una extracción de carbón al aire libre y ya la Corte Constitucional se ha venido pronunciando sobre este tema
y en la última sentencia, ahora se la voy a mostrar, en la última sentencia lo que ellos, la Corte Constitucional llama la atención a los agentes del Estado porque no están protegiendo de manera efectiva los derechos de estas comunidades indígenas. Y sin ánimos de conectar una cosa con la otra, pero sí tratar de ponerlo de presente para pensar. Es diciente cuando uno ve en las noticias que los indígenas Wayuu, por ejemplo, no tienen agua, o muchas partes de la región en La Guajira no tienen agua. ¿Qué tanto estos proyectos, megaproyectos, afectan ese tipo de derechos? El derecho al acceso del agua, que también es un derecho humano, fíjense ustedes. Entonces ya han habido estudios sobre el derecho al acceso al agua, han habido estudios sobre el derecho a las comunidades indígenas para que no se les degrade su supervivencia, porque ya estamos hablando de la supervivencia de ellos, en entornos donde hay conglomerados multinacionales que emplean una actividad económica que indirectamente los afecta. Entonces, esa es una tensión que existe, que es evidente y que ojalá ustedes, eh, ojalá ustedes vieran cómo esa tensión siempre sucede en una sola vía. ¿Cómo así que en una sola vía? En la vía de países desarrollados vía países subdesarrollados. Entonces, eh, Argentina tuvo una crisis gigante con sentencias que se derivaban de este centro de arbitraje del Banco Mundial, en donde se defendían nada más las inversiones y ellos alegaban o argumentaban los estados, el Estado argentino argumentó varias afectaciones a los derechos humanos y el centro de arbitraje no acoge en estas sentencias o en estos laudos arbitrales de inversión, no acoge estos argumentos y esos laudos se han hecho públicos y entonces han comenzado los juristas a interpretarlos y a decir cómo es posible que el centro de arbitraje no acoja estos argumentos cuando se tornan supremamente válidos como una defensa del Estado. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, que en Colombia, por ejemplo, el desenlace es un desenlace, si se quiere, dramático, perjudicial, un desenlace triste en esas regiones en donde están siendo afectadas las comunidades indígenas y no solamente las comunidades indígenas, sino también el medio ambiente. Porque recuerden, el medio ambiente con las comunidades indígenas son derechos humanos que van supremamente interrelacionados. O sea, la degradación de uno consigue que los indígenas o estas comunidades que están protegidas constitucionalmente no puedan subsistir en esos territorios. Entonces, fíjense que ahí les traigo unos enlaces que no voy a darles clic, pero sí les voy a leer por lo menos los titulares. Miren que la primera dice que los Guayú piden ayuda urgente, una vez más, en La Guajira, ¿sí? Piden ayuda urgente. Y en la segunda, por ejemplo, hay una noticia donde se ordena al Cerrejón proteger a los Guayú y al medio ambiente. Entonces, estas noticias serían interesantes que ustedes le echaran un vistazo posteriormente a que estén acá, para que se vayan poniendo a tono en por qué existen estas tensiones entre las multinacionales o las actividades que deberían tratar de, a través de la responsabilidad social empresarial, tratar de por lo menos tener un respeto mínimo a los derechos del medio ambiente colombiano. Entonces recordemos que nosotros somos, la patria de nosotros es Colombia y debemos protegerla incluso a nivel jurídico, ¿verdad? Entonces, este es mi enfoque de derechos humanos. Y por último, fíjense que se está buscando una demanda para buscar el cierre del Cerrejón, ese proyecto tan grande de carbón al aire libre, ¿no?
de extracción del carbón al aire libre. Y parece ser que el carbón ya, si se quiere, tiene unos efectos nocivos grandísimos en el ser humano. Entonces, yo ni me quiero imaginar los que están trabajando en esas minas. Y por último, veamos en esta diapositiva lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, que son unas sentencias hito que yo ya las mencioné de alguna manera en esta charla, que es la T-163 del 2007, que es el páramo de la protección o la delimitación del páramo de Santurbán, en el sentido de que en esta sentencia se comienza a hablar ya no que el páramo de Santurbán es necesario para la preservación del aire libre, de la convivencia o de la supervivencia del ser humano. No, ya la Corte ya viene cambiando el paradigma y lo que viene diciendo aquí en esta sentencia es concretamente que el páramo de Santurbán debe ser delimitado y protegido como una persona jurídica. Entonces, ya estamos hablando de otro estadio jurídico a nivel de derechos humanos y a nivel de los derechos del medio ambiente, porque ahora lo tenemos que proteger al medio ambiente en sí mismo, no porque los seres humanos lo necesiten, sino porque la misma tierra la misma naturaleza es un ser como tal. Y entonces se le ofrece de alguna manera o se le otorga una personería jurídica y también se le dan unas ciertas órdenes a los órganos estatales para que ellos operacionalicen todo este tema de la protección a partir de esta nueva filosofía. Y en esa misma línea, en esa línea de tres, también viene la TSI 22 del 16, que es del Río Atrato, o sea, es anterior, pero el Río Atrato ya se le viene diciendo, mira, esto están afectando, la minería ilegal está afectando y está degradando muchísimo las aguas de este río. Y dos, la convivencia de las comunidades que están alrededor del río. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta sentencia también ya se viene hablando de la personalidad jurídica del río propiamente. Ya la pelotica está en manos del gobierno, de cómo van a tratar de proteger materialmente, fácticamente, estos ecosistemas que vemos aquí, que la Corte ya ha venido pronunciándose sobre ello. Y lo que se quiere, bueno, una es de la Corte Constitucional, otra es de la Corte Suprema, cuando la estén buscando, y lo que se quiere es ya no verlas, o ya no ver estos ecosistemas o estos entornos del medio ambiente como necesidades del ser humano o que se necesitan porque el ser humano está aquí, sino que ya lo estamos viendo desde el punto de vista de que se necesitan porque es que esta es la madre tierra y que si no están aquí, pues el ser humano indefectiblemente se verá abocado a una próxima extinción. El cambio climático es una cosa real y puede que si afectamos al páramo Santurbán, al río Atrato, al río Magdalena, etc., etc., a la Amazonía, etc., etc., nosotros somos los que vamos a ser perjudicados en sí mismos. Listo, entonces con eso doy por finalizada la presentación de hoy. Quiero hacer un repaso de la presentación de hoy, diciéndoles una síntesis de la presentación de hoy o de la charla, diciéndoles que este tema es supremamente importante porque en Colombia la discusión se ha tornado relevante en el sentido que ya la Corte Constitucional, la Corte Suprema y otras cortes de nivel un poco más bajo han venido adoptando el paradigma de una manera importante. Entonces, el tema es que cómo podemos hacer que esta nueva filosofía del derecho del medio ambiente se haga tránsito o se traslade para que estas empresas multinacionales terminen haciéndole deferencia a esa legislación. Porque ahí hay un derecho que ellos tienen que se llama el derecho de la expropiación directa
el derecho de la afectación a la expropiación directa, que es el derecho de presentar la demanda ante el CIADI. Entonces ellos apenas vean que le están afectando su inversión porque le cambiaron la legislación, ellos ya sienten que hay una expropiación directa o que hay una afectación mínima a la inversión y entonces enseguida corren a demandar. ¿Y esto qué sucede? ¿Qué sucede? Que el Estado colombiano tiene que gastar inmensas sumas en pagos de honorarios para que defiendan el Estado desde el punto de vista de abogados que sepan de estos temas de arbitrajes de inversión, pero que los limitan o los restringen a ciertos argumentos de inversiones y que no pueden de pronto tratar de traer argumentos de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? O mi intención aquí es que ustedes vean una de las aristas de mi investigación. Mi investigación es tratar de hacer ver que estos centros de arbitraje de inversión pueden tener un poco de deferencia en la legislación y en los fallos de las Cortes de Colombia. Y eso nos lleva a que quizás estos centros de arbitraje puedan adoptar o respetar de alguna u otra manera lo que se ha desarrollado en materia de derechos humanos del medio ambiente y de las comunidades indígenas en Colombia y lo acepten en eventuales procesos arbitrales versus Colombia. Es fácil que una multinacional presente una demanda contra Colombia. Lo difícil es salirnos de ella bajo argumentos excepcionales y argumentos de defensa fuertes, porque los derechos humanos no tienen cabida aquí y lo que nosotros queremos es tratar de conectar una cosa con la otra para que desde el punto de vista del derecho a las inversiones se vaya viendo un poco más el derecho del medio ambiente y el derecho de las comunidades indígenas, como lo ve la Corte Interamericana la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Constitucional colombiana. Y como respuesta a todo esto y para finalizar, la ONU dice, bueno, esto es un punto de no retorno, el CIADI no puede tener estos argumentos o no puede aceptar estos argumentos de derechos humanos. Básicamente ellos se van a limitar a argumentos del derecho de las inversiones, verbigracia, la nación más favorecida, las cláusulas paraguas y otro tipo de cláusulas en el derecho de inversiones o en el derecho económico de las inversiones. Entonces, ellos lo que hicieron fue, bueno, entonces vamos a crear otro tribunal que se va a llamar Business and Human Rights, los tribunales o una convención que abarca todo lo que tenga que ver con empresas y derechos humanos. Entonces, está por verse si esta convención va a ser acogida por muchos países y van a dejar de lado el tema del Banco Mundial y tratar de salirnos de ahí y pues hacer el tránsito y trasladarnos a este tema del Business and Human Rights, que me parece un poco más enfocado a las necesidades actuales del día de hoy, sobre todo en Latinoamérica y en los países subdesarrollados. Bien, entonces con eso doy por finalizada la charla y espero les haya gustado y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Geraldine. Gracias, profesor Eduardo. Les recordamos que pueden participar a través del chat en la opción de a todos los panelistas. Si tienen algún comentario o alguna inquietud, estamos atentos. Bueno, agradecemos a todos su participación, esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Le agradecemos también al director del programa, el profesor Eduardo Salgado, por su participación en este evento. Y cualquier duda que tengan desde el área de mercadeo estaremos contactándolos para que sigan adelante en sus procesos.